Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. ¿Dite algo, Dorian Márquez? Eso es así. Tú sabes que llegó la hora del podcast de la historia de Venezuela, donde nosotros estamos contándote todo lo acontecido en el pasado de nuestro país y también de América, pero en el idioma del corito sano, el idioma más directo, real, de ahí a ahí, como que tú están con esos próceres, porque tú estás claro que esa gente era como tú y como yo. Díselos tú, pana mío. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque para El Corito Histórico no hay una cosa más importante que el consentimiento, la práctica de relaciones sentimentales y sexuales afectivas de forma consentida y consensuada, porque es de nuestro interés hacerle saber a la comunidad que no está bien obligar a nadie a que te ame, porque eso te puede llevar a la cárcel, a lesiones, a daños, porque dañas a otras personas. Y nosotros no queremos que ningún oyente nuestro esté metido en peos, ni que quede sujeto a lesiones o hasta a la muerte. No, 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 no. Los queremos vivos y las queremos vivas. Así que por favor, compórtense y entiendan esto. Que además es algo que nos lo dejan bien claro nuestros ídolos del vallenato como Diomedes Díaz, como Celeste Dangond, o como Jorge Celedón, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen pues con sentimiento. Eso es así, eso es así. Recuerda también que el amor es una magia, una simple fantasía, no una tragedia. Entonces, Como un bueno, sueño. claro, no una tragedia. Así que usa el consentimiento, pana mío y pana mía. ¿Sabes qué? Antes de empezar, yo iba a empezar a arrancar de una vez a contarles de qué era este episodio, aunque ya ustedes lo leyeron ahí, pero bueno, recordarles como siempre que nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Tú puedes conseguir El Corito Histórico. Usted escribe El Corito Histórico en Google y a usted le va a salir decenas, pila, muchísimas, un montón, un bojote de plataformas en donde usted puede escucharnos: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Ivo, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta. Ahí salimos nosotros, El Corito Histórico. Ahí también nos puedes escuchar y dejar hasta tu comentario y de todo. ¿Dónde más nos pueden escuchar? En la página web, Manao. Es correcto, en www.elcoritohistórico.com. Allí, una vez hayan entrado, hacen clic en cualquier episodio en el enlace, y además de encontrar los enlaces a nuestras plataformas ya mencionadas, está la opción de descargarse el episodio directamente a sus dispositivos. O sea, ustedes, si pasa que no tienen mucho internet disponible, mucha conexión para escucharnos en YouTube o en Spotify, ustedes simplemente entran acá, en un rato que tengan internet allí, que si 15 minutos, 20 minutos, no sé cuánto será la duración de la descarga, simplemente hacen clic allá, la descargan directamente y lo tendrán en sus dispositivos, sea en su tablet, en su smartphone, en su computadora, en su desktop, hasta su canalito. O sea, nosotros discriminamos, simplemente lo tendrán allí en su equipo para escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no tengan internet o no tengan. Simplemente los tendrán listos para escucharlo. Igualmente a esta página pueden ir a la sección de Llama Elber, dejar preguntas para la sección favorita de todos y de todas las bellas damas. ¿Qué más por ahí, Dorian? ¿Qué más podemos usar antes de arrancar? No, para ver el Sendo Beta, ahí pueden dejar las preguntas. No, ya nosotros estamos ready con todas las indicaciones para los nuevos oyentes que entran a este hermoso podcast. Vamos a darle candela a esto. A ver, cuéntales ahí, Manao, de quién vamos a hablar hoy.
que esto es polémico. Sí, porque vamos a aprovechar que la última vez que grabamos, hace ya ni me acuerdo, hablamos de Cecilio Costa. Hablamos de su vida, de la defensa de los valores y sobre todo de su desprecio a los politiqueros. Porque hoy vamos a hablar, o sea, así como hablamos de la luz, hoy nos toca hablar de la oscuridad, porque sin sombra no hay luz, como diría ese sentimiento muerto. Hoy vamos a hablar de el opuesto de lo que era Cecilio Acosta. De hecho, es un personaje de esos de los cuales Cecilio, que rara vez escribía injurias, se dignó a lanzarle un combo de insultos porque obviamente lo merecía. Porque ese tipo, digamos, que era inspirador o hasta quizá ancestro de los sujetos que uno ve en la Venezuela actual, que dicen ser opositores, tipo Freddy Guevara, tipo Sayek, tipo Romo Hayub, o sea, un bicho de todo camaleónico, todo chimbo, que poco a poco descendió a los abismos de la historia infame de nuestro país, haciendo daño en 2 generaciones, porque el tipo no solamente es que dañó él, sino que también dañó de forma indirecta con su descendencia. Porque si él era malo, sus descendientes fueron peores. Y cómo jodieron tanto él como su hijo. Porque vamos a hablar hoy de Antonio Leocadio Guzmán. Diles tú ahora, Dorian Márquez. Bueno, Antonio Leocadio, tipo polémico, un tipo controversial, un tipo que siempre estaba metido en un peo, en un chisme, en una intriga, en un guabineo. Entonces, bueno, realmente quedó muy mal valorado en la historia por su forma, por sus actitudes, pero fue un personaje central de la historia de este país durante bastante tiempo. E incluso representó, hermano, una figura, mira, representó la esperanza de un sector de la población. Ese tipo fue una especie, lo que pasa es que ya ahí le vamos a contar por qué, pero tuvo para ser un caudillo de su tiempo. Pero ya vamos a revisar por qué no lo fue Antonio Leocadio. Tenemos que Antonio Leocadio nació en Caracas, 5 de noviembre de 1801. Hijo de Josefa Agüeda García y de Antonio de Mata Guzmán. Este señor, Antonio de Mata Guzmán, entiendo que era un oficial realista. Eso es correcto. El tipo era del ejército español, específicamente del llamado Batallón de la Reina, que estaba acostado en Caracas. Es decir, este tipo era realista de verdad. Ese tipo era más realista que Noel AA. O sea, real hasta la muerte, decía él. Sí, sí. También es interesante que en el año 1812, cuando se da el terremoto de 1812, se derrumba la casa de los Guzmán, quedan damnificados. Y también muere uno de los hijos, creo que el menor, Juan de Mata, muere. Y entonces, bueno, eso representa una verdadera tragedia para la familia Guzmán, que además ya tenía una tragedia encima, Javier, que era el hecho de que el viejo Guzmán, llamémoslo el viejo Guzmán en este momento, Antonio de Mata, era realista. Ah, claro. Entonces ya había empezado la guerra. Ajá, ¿y cómo quedaba él ahí? O sea, no lo metieron preso, no lo jodieron. No combatió. En efecto, el papá de Antonio Leocadio Guzmán terminó preso, fue uno de los presos del castillo de Puerto Cabello, del castillo de San Felipe. ¿Sabe que está la historia de que Simón Bolívar se fue y que a jugar dominó, hace unas cosas, no sé, lo que sea, y cuando regresó había perdido el castillo de Puerto Cabello, donde estaba el parque de armas? Esto se le atribuye, en la historia está escrito que hubo un traidor de apellido Binoni que estaba encargado, que fue el que dejaron encargado y todo esto, pero bueno, el papá de Antonio Leocadio Guzmán fue uno de los presos del castillo de Puerto Cabello y que colaboró muchísimo en esa operación de tomarlo. E incluso esto queda demostrado cuando Monteverde llega, en los papeles de Monteverde está allí el ascenso que le dieron a segundo jefe del castillo de Puerto Cabello. Entonces la familia se muda para allá, para Puerto y Capelo. Tuvo una pasantía como por allá en Puerto Cabello. O sea, sí tuvo experiencia en el combate durante la primera fase de la guerra de independencia, este tipo. Ok. Sí, sí. El papá de Antonio Leocadio, entonces digamos que tuvo sus quilates ahí dentro del ejército realista y le dieron este cargo, pero el señor Guzmán no quería esa vaina para su hijo. Ah, sí, porque pillo por allá que precisamente
Pasa que el carajo, arruinado, sin casa, desconectado en la Caracas destruida del año 12, él decide mandar al hijo a España. Él dice como que, coño, ¿qué puedo hacer? Coño, vamos a mandar al muchacho para allá para que por lo menos no te jodido como yo aquí. Y carajo lo manda para España, precisamente. Sí, tiene 9, 10 años cuando lo manda para España. Vive específicamente en Sevilla. Ok. Que por cierto, aquí yo quiero hacer una precisión, un inciso rapidito, que conecta con el episodio que hicimos en algún momento de Luisa Cáceres de Arismendi. Yo comento allí que Luisa Cáceres estuvo recluida en un convento acá en Caracas por los realistas, luego de que se la trajeron de Margarita, y luego la exiliaron, la sacaron del país hacia España. Y eso lo hicieron sacándola del convento, una guardia la custodió hasta La Guaira para eso, y yo comenté que ese guardia era Antonio Locadio Guzmán. Pero Antonio Locadio Guzmán estaba en España y era un muchacho. Esta es una imprecisión que tiene Mariano Briceño en la historia de Margarita, porque es realmente el papá de Antonio Locadio Guzmán el que hace esto. Claro, Antonio de Mata Guzmán es el que hace, es el que sirve de custodia ahí para Luisa Cáceres y todo eso, porque era un soldado realista. Incluso hasta los últimos años de la guerra, porque él se asilaría, Javier, en 1821 en Puerto Rico, como muchos de los realistas después de Carabobo. Sí, en Puerto Rico o en Cuba se iban la mayoría, según chequeo acá. Pero antes de eso, Locadio Guzmán, el tipo estuvo en Sevilla, en Cádiz y el carajo, bueno, llegó para allá y se alimentó, digamos, intelectualmente de todo lo que eran las doctrinas liberales españolas. Que esos son los tiempos después de la restauración de Fernando VII en España. O sea, pasa que ocurren los temas esos de Cádiz, las rebeliones, las constituciones de la Pepa, toda aquella vaina. Entonces, como que eso se fomenta mucho allá, y esas ideas quedan en él. Y entonces, bueno, él cuando ya termina sus estudios, él decide volver a América bueno, porque era su país realmente. O sea, España como que estaba en otra vaina y él estaba como que, bueno, ya yo aprendí lo suficiente, hora de volver a la patria, que es América. Eso es en 1822. Él regresa de España en 1822 y pasa por Puerto Rico visitando al papá. Y luego de esa pasantía por Puerto Rico, llega a Caracas en 1823. Pero entonces, vale, es una situación porque Antonio Locadio Guzmán llega a lo que él piensa que es su país, que él básicamente vivió muy pocos años aquí, y cuando regresa es la Venezuela que está ya, bueno, ya librada de los realistas, pero con un Simón Bolívar haciendo la guerra en el sur. Entonces, aquí está una ciudad arruinada y todo ese asunto, pero se mantiene la vieja costumbre. ¿Quién es usted? ¿Quién es su papá? ¿Usted es de una familia qué tal? No, él es un Guzmán ¿dónde? ¿De dónde son los Guzmán? O sea, de Sevilla. ¿es Gran Cacao? Precisamente. ¿Es algo? No es nada. Entonces él tiene ese problema que él llega y él no es de una familia mantuana, y además su papá es un oficial realista, aunque de poca significación, un oficial realista, y eso él no lo deja entrar a esos círculos bacanos de la ciudad, porque él viene con hambre. Él quería hacer, andaba con ganas de ser rey. Claro, exactamente. Entonces así él comienza en esta situación. Él dice, coño, yo tengo que ascender socialmente. ¿Qué tenemos que hacer para ascender socialmente? Bueno, lo primero, como dijo no me acuerdo quién lo dijo, pero buscarse una jeva con un buen apellido, y por ahí estaban las Blanco, ¿vale? Las hijas de la familia Blanco, y estas muchachas estaban bajo la protección de María Antonia Bolívar, porque bueno, con las cosas de la guerra, ahí los parientes, sobre todo los Bolívar, que fueron los que quedaron con Real, terminaron acogiendo a muchos de sus familiares allí cercanos. Sí, es correcto. O sea, porque Juan Martín Bolívar acogió a los blancos, algunos aristiguetas, porque o sea, esa gente había quedado mamando y loca y coño. Había que resolverle dentro de todo lo que se pudiera. Bueno, era María Antonia quien se encargaba de esto, de proteger a estas muchachas de la familia, y Antonio Locadio empieza a caerle a Carlota Blanco.
Entonces, ajá, por ahí empieza. Dice que está por ahí Carlota Blanco. Bueno, pero esto es como una prima de Bolívar. Me sirve, Ah, coño. dice Antonio Locadio. Él anda en Segundo, modo- por ahí. En modo Barry Lyndon, o sea, esta película de Kubrick, del carajo que entonces se mete en esta sociedad buscando casarse con una viuda y vainas para cambiarse el nombre y convertirse en un caballero, toda esa vaina. Claro, claro. Entonces, Antonio Locadio, bueno, hace esto, se hace pana de Tomás Lander también al llegar a Caracas y empieza a escribir en el periódico, porque entonces Antonio Locadio Guzmán sería muy famoso por lo que él escribe en los Sí, era un periódicos. pico plato, o sea, creo que escribía bien, que se lanzaba discursos, o sea, era, bueno, hoy le diríamos un charlero, pero en ese Sí, tiempo sí. era más o menos bien visto, sobre todo si no tienes ningún otro talento. Escribía muy bien y todo este asunto y era un tipo formado y tal. Entonces, él empieza a lanzar estas voces críticas porque la imprenta empieza a ser muy importante en Caracas. Ya cuando se tiene todo el control de la República y todo el asunto, empieza a proliferar lo de la imprenta, la gente empieza a escribir que sí y tal. Y entonces, bueno, él empieza a hacer una de esas voces contra el militarismo. Entonces, en 1824, por ejemplo, cuando Santander manda a hacer el reclutamiento para mandar gente para Perú y todo el asunto, él escribe un artículo diciendo que cómo va a ser, que eso no debería y tal, y que él estaba, toda una serie de argumentos por lo que él estaba en desacuerdo, y la gente como que, wow, él tiene razón. Diablo. La gente quedó como que, wow, él tiene razón. Incluso se manda a capturar a Antonio Locadio Guzmán por alterar la paz pública. Entonces la gente lo que hace es apoyarlo mucho más porque es una arbitrariedad y todo un asunto. Y o sea, el gobierno se da cuenta de que, mierda, este tipo, ¿verdad? Que estamos quedando como unos arbitrarios y este tipo ve como la gente lo apoya, pero hay que joderlo de alguna forma. Entonces alegan que él estaba haciendo todo ese show simplemente porque él era reclutable y no quería ir al servicio. Ah. Entonces lo que hicieron fue pegarle una multa por no cumplir con el servicio y se hizo una sociedad de amigos para pagarle la multa al hombre. Ah, o sea, el pana logró, el señor Claudio Fermín, vivir sus amigos. Exactamente, logró ser el primer Claudio Fermín. Aquí, pum, vivió de sus amigos, exactamente. Entonces, bueno, el tipo agarra, sigue escribiendo en los periódicos, se da cuenta que de verdad es un problema tener a Páez de enemigo. Eso no es inteligente, porque Páez es el hombre fuerte y todo el asunto. Pero entonces cualquier persona, uno dice, bueno, yo voy a decidir no tirarme a este tipo de enemigo, está bien, y lo deja así. Pero Antonio Locadio no es esa persona, no fue esa persona. Antonio Locadio dice, yo no lo voy a tener de enemigo, así que voy a ser su mayor jalabola. Ay, Dios mío. Por favor. O sea, se metió a Guaremate. Entonces, bueno, el bicho decide estar frío con Páez. Además, mientras tanto, él está intentando levantarse a Carlota Blanco, que María Antonia Bolívar, lo veía feo. Con toda a razón. Antonio Locadio, porque Con toda razón. ¿quién es este huevón? Entonces, aquí ocurre otra de las gracias que él hace en la prensa, Javier. ¿Qué es lo que? Que nosotros ya contamos la mitad de este cuento. Ya lo vas a reconocer. A María Antonia lo veía mal. A él lo veía feo. Bueno, ¿y este loco quién es y tal? Entonces, ¿qué hace el hombre para congraciarse con la tía suegra? Bueno, él se entera que el prócer brasileño, el Ronaldinho de la patria, José Ignacio Abreu de Lima. Ya. Exacto. Él se entera que este pana está cortejando a Benigna Cornelia Palacios, sobrina de María Antonia. Ok. Y que María Antonia también lo veía feo a él, como que este brasileño arribista también viene para acá y tal. Entonces Antonio Locadio se dedicó a averiguarle la vida a Abreu de Lima y después se puso a escribir un artículo diciendo que él no tenía ningún mérito, que él era un incapaz y que además su valor en la guerra no estaba acreditado por nadie. Ya va. Pero si nosotros comentamos en este episodio todas las cosas que hizo Abreu de Lima, cómo todo está acreditado, ¿qué coño madre está diciendo este tipo, vale? Y de paso, lo está diciendo él que no combatió un coño madre en su vida. ¿Qué pasa, vale?
Bueno, Abreu de Lima, nosotros comentamos en su episodio que él fue y lo buscó, lo esperó una noche y le la sacó el sable y que, mire, ¿qué coño te pasa a ti? Entonces, bueno, le sacó el sable, le lanzó unos sablazos y le cortó la cara. La razón, bueno, la razón es esta, que el tipo se puso a escribir estas cosas sobre él para congraciarse con María Antonia. Hablando mal de los tipos. Coño, pero... Hablando mal de los tipos, mal informando a los tipos, como dicen en las calles. Y entonces La propia bruja. fue por la razón por la que Abreu un día lo espera, se la prende y le raja la cara, y es la razón por la que Antonio Locadio Guzmán tiene la barba más fea de la historia de Venezuela. Pero bueno, esto le pasó, esto es otra de las cositas que él le pasó por los que escribía. En 1825 fundó su propio periódico. Ah, el que llaman el Argos. O sea, El el periódico es Argo. Es alguna vaina. Claro, eso es inspirado en nosotros los orientales, es la cosa, es el Argo. Ah, ok. Entonces, bueno, en este periódico, ¿qué hizo él? Recordemos que él se convirtió en el primer jalabola de Páez. Así que este periódico era tanto para congraciarse con Páez, y ¿qué hacía con eso? ¿Qué hacía para eso? Tirarle a Santander. Bueno. Que no era muy difícil tampoco. Oye, dentro de todo no lo habla, porque usted es Santander. O sea, ¿quién no desprecia ese becerro? Exacto. Entonces, bueno, esto fue en 1825. Él pasó un año en esta labor y esto le valió que Páez, mira, lo enviara a Perú, lo enviara a Lima como emisario ante Bolívar para conversar sobre la situación, los peos que hay entre Caracas y Bogotá. Ok, o sea, le dieron el cargo ya de correveidile, por decirlo así. Ajá, exacto, lo mandaron para allá. Entonces, cuando el tipo llega a Lima, bueno, Bolívar, hermano, enamoradísimo, porque eso nosotros lo hemos comentado en algunos episodios, que una de las cosas de los últimos años de Bolívar es que cualquier charlero, cualquier plastemierda por ahí lo engatusaba y era su mejor amigo. Sí, no sabía escoger sus amigos, el bicho era medio trapero ya. Exactamente. Entonces, bueno, llegó Antonio Locadio Guzmán hablando, bueno, todo culo parado, hablando con su educación, su asunto, y Bolívar dijo, wow, pero este tigre qué bueno y tal. Le cayó tan bien que le presentó el proyecto de constitución que él tenía para Bolivia. La polémica constitución boliviana. Ah, claro, toda se beta. Y no solo así se la presentó, sino que el carajo le agarró y le leyó, y el tipo, a partir de esa constitución, lanzó una vaina llamada Ojeada al proyecto de constitución que el Libertador ha presentado a la República de Bolívar. Esto es una vaina que, según define Fundación Polar en su artículo, es una obra contentiva de elogiosos comentarios que, conjugados con una conversación erudita y actualizada, le conquistarían la confianza de Simón Bolívar. Es decir, que esta fue la vaina que hizo que Locadio Guzmán se graduara de Guaremate. ¡Tú te graduaste de Guaremato! Así mismo. De Guaremato. Esto es importantísimo, eso que él hizo, porque básicamente lo que pasó aquí fue que Bolívar, imagínate que tú tienes ese pana cantante y tú fuiste para su casa y el pana te dice, erga, mano, escucha esta canción que grabé, este disco que estoy grabando. Entonces, tú lo escuchaste y a ti te pareció una cagada, pero, o lo que sea que te pareció, y tú haces un artículo, un escrito diciendo, mira, eso está arrechísimo, este tipo, mano, es lo mejor que ha pasado. Eso fue lo que hizo Antonio Locadio Guzmán. Eso es como Entonces, esto le... el mismo tiempo que odiaba. Exactamente. Entonces, esto le valió, vale, a Antonio Locadio Guzmán para que le dieran una tarea. Pero esa tarea que a él le dieron, él con el tiempo la maximizó. Porque, ¿qué pasa? Él dice en el año 1872, sobre su paso por Lima, que él fue secretario privado de Bolívar. Entonces, Ramón Aspurua, el historiador Ramón Aspurua, aseguraba que esto era mentira, porque en ningún lado dice, mira, sí, Antonio Locadio Guzmán es decán de Bolívar. Nunca fue secretario, es decán, nada de eso allá de Bolívar. Lo que pasó fue que cuando él se está regresando de su misión en Perú, Bolívar, como ya le agarró confianza y toda la cosa, escribió cartas
para los Montilla, escribió cartas para el Marqués del Toro, escribió cartas para Llanes, para María Antonia, para Urdaneta, para Santander. Se las dio todas a Leocadio para que las entregara cuando llegara. O sea, si ahí por hoy tú dices, coño, bien que le estoy llevando la correspondencia a Bolívar, pero tú no eras secretario de él. O sea, se puso él solamente, él lo que dijimos, un correo y dile, un guaremate, y se puso como que, no, sí, vale, ese Bolívar, yo soy secretario. Él escribía las órdenes con mi pluma, o sea, las escribía yo mismo y él simplemente las firmaba. O sea, claro que sí, vale, yo te consigo el contacto, panadería. O sea, alto charlero, alto mojadero. Es cualquier becerro de esos que siempre anda por ahí de charlamán. Exactamente, exactamente. Esto fue lo que pasó. El tipo, bueno, sí, lo que hizo fue entregar esas cartas. Que, ajá, está fino, ponte que está fino, pero no es para que tú digas que fuiste secretario privado. Y también llegó a decir que Bolívar lo quiso como un padre. Hermano, pasaste unos meses allá, pero bueno, él se regresa, que por cierto es importante que lo que marcamos ahí sobre lo que él escribió acerca de la Constitución de Bolivia, porque él regresa y a su regreso hay una asamblea en el Templo de San Francisco, en Caracas, donde está Miguel Peña y sus partidarios. Sabemos que Miguel Peña es el cerebro o parte de la maquinaria detrás de la separación de Venezuela de Colombia. Miguel Peña, ahí lo increpan, o sea, porque ya él había llegado a Caracas y se habían escuchado algunas cosas. Él empezó a hablar, ¿sabes? Ah, no, claro, yo fui secretario de Bolívar allá, él me contó varias vainas. Pero no somos mojones. Exacto, era ese pana que llegó, claro, él me contó, no vas a saberlo, no me vas a creer lo que él me contó. Y empezó a decir cosas acerca de la Constitución de Bolivia y acerca de la implementación de la Constitución para el resto de Colombia y de la dictadura. Entonces, bueno, en esa asamblea, chamo, Miguel Peña va y le pregunta, mira, ven acá, ¿es verdad que Bolívar quiere proponer esa constitución boliviana para Colombia? Entonces, él responde, es notorio que su excelencia ha hecho este encargo a varios de sus amigos y a mí me ha dicho que viera si podía sacar algo que sirviese de apoyo a esa idea. O sea, él me enseñó eso es para ver si nosotros podíamos, bueno, sacar algo de provecho para el resto de Colombia. Hace tu artículo. O sea, se está poniendo como coautor de la Constitución. Ajá. No, vale. Pero... Entonces después van y le preguntan, mira, pero ven acá, Leocadio, tú que fuiste para allí que tú estás hablando, por ahí están diciendo, tú dijiste que Bolívar venía a implantar la dictadura, a asumir como dictador. Tú dijiste esa vaina. Y ahí estaba, bueno, toda esa gente, todos los caraqueños, y Antonio Leocadio Guzmán dijo lo siguiente. No, señores, aquí debe haber un error. Eso no fue lo que yo dije. Cosme fulanito. Ajá. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces esto hizo que para la gente esa de allí en Caracas, él pasara pa' gallo. Es como, bueno, pero este tipo está como guabinoso. Tú estás diciendo eso y aquí te estamos increpando, te estamos preguntando, mira, habla claro sobre el asunto. Y tú, no, yo no dije eso. El asunto es que él queda tan mal, y él mismo lo sabe, que aquí Antonio Leocadio Guzmán hace algo que lo definiría mucho en el resto de su historia también, que es el saber huir, saber cuándo irse. Y él pasó este incidente y en un par de días ya él estaba con nada más y nada menos que Santiago Mariño. Ah, se fue. No, que la mierda llama las moscas, mano. Normal. Entonces se acoge a Mariño, se pone bajo la sombra de Mariño y se va por Maturín, mano. De paso. No, te digo una vez ¿Qué te más, parece? La mierda llama las moscas, panadería. Así no, líder. Ellos fueron por Maturín, hace una cosa ya. Entonces, bueno, tuvo Antonio Leocadio enfriando ese peo mientras estuvo allá en Maturín. Y él vuelve, él deja a Mariño cuando Bolívar regresa a Caracas por última vez. Ok. Esto es en 1827, si no me equivoco. Él, bueno, de una vez baja y claro, para allá está el verdadero patrón. Fíjate que él estaba jalándole bola a Páez, pasó a Mariño, y cuando llegó Bolívar dijo, no, a este es el que yo le tengo que jalar bola de verdad. Este es mi jefecito de verdad, coño. Sale corriendo a donde está Bolívar, y ahí sí es de verdad, le dan un cargo dentro de la secretaría de Simoncito, que eso duraría
el tiempo que pasó Bolívar aquí. Que además, Bolívar, Antonio Locadio, en ese año, en 1827, fundó otro periódico llamado La Lira. Como en el periódico anterior que habíamos dicho que se había dedicado a tirarle a Santander para congraciarse con Paz y jalarle bola y esto, en La Lira él empezó a jalarle bola a Bolívar y a hablar de lo increíble que era la Unión Colombiana y todo esto en el peor momento obvio de la Unión Colombiana, porque Venezuela ya estaba allí con Paz y Miguel Peña y toda esta gente pugnando porque se separaran. En lo que ocurrió la separación de Colombia, ya de facto, Leocadio suspendió él suspendió el periódico. Ya, entonces lo que hizo... Yo escribiendo esto. O sea, que esto es bolivariano, ¿no? Y esto pasó de moda. Déjame cerrar esta vaina. Pero se fue con Bolívar para Bogotá en el año 27. Chulo. Pero ¿qué pasa? Le tenían arrechera en Colombia, Javier. Ya lo conocían por los escritos suyos y la vaina. Le tiraba a Santander y tal. Le odiaban allá. No es difícil realmente que lo odien. Lo odiaban tanto que ahí hizo la de siempre. Se fue. Relajado. O sea, le digo que marcaría mucho su vida porque sabe cuándo irse, cuándo huir. Se marchó. Y bueno, en esta vez se marchó. 1828 regresa a Caracas y una vez termina de cortejar a Carlota Blanco y se casa. Pero digo, coño, pero si María Antonia le tenía rabia, ¿cómo lo casaron? Y María Antonia madrina de la boda y todo. Ay, Dios, verga, ¿y cómo eso llegó a buen término? Bueno, no, es cuestión de sacar unas cuentas así, ve. La boda entre Antonio Locadio Guzmán y Carlota Blanco fue el 30 de septiembre de 1828. Antonio Guzmán Blanco nació el 20 de febrero de 1829. O sea, casi nada ahí de distancia. O sea, la preñó y la casó. Antonio Guzmán Blanco nació de 5 meses. No creo. No pudo haber nacido de 5 meses. Entonces, bueno, así fue que logró Antonio Locadio Guzmán por fin conseguir esa boda. Preñó a Carlota. Y después la sacaron por obligación. Y ahí hay que casarte antes que se den cuenta. Bueno, María Antonia movió todo, casaron a los muchachos, nació el primogénito, Antoñito Guzmán Blanco, pero recordemos que Carlota no tiene plata y Antonio Locadio tampoco, lo que tiene real es los Bolívar. Y entonces, ¿cómo se mantuvo esa unión? O sea, ese niño no tiene un pan bajo el brazo. Ellos se mudan en una casa humilde, mano, en la esquina de La Pedrera, en Caracas, ahí donde está la parada de La Guaira. Por ahí, por el Fermintoro. Ajá, yo creo que esa es la esquina, la Pedrera, por ahí está esa esquina. Bueno, por ahí ellos se mudan y la fortuna de pronto, mira, le sonríe. ¿Por qué? Porque todavía hasta ese momento el jefe supremo es mi niño bolivariano. Estamos hablando de 1828. Y mi niño bolivariano lo recomienda para el cargo de secretario del recién creado cuerpo de policía. Lo metió Paco. El jefe de ese organismo era el doctor José Ángel Álamo y no lo quería. Dije, no, a mí no me manden a ese muchacho para acá. Pero bueno, estaba mandado nada más y nada menos que por Simoncito. Como un primo, un sobrino, ¿ves? Ahí político de Simoncito. Entonces el carajo se montó, tuvo su cargo. Ya el país igual era un hervidero, mano. Porque ya ahí estamos hablando de que ya estaba de frente la reacción antibolivariana en Venezuela. Y de ya se estaba moviendo todo para la separación formal. Incluso esos eran los tiempos, Javier, donde se odiaba a Bolívar, 1829, 1828. Claro, el atentado, todo Alberta, el fracaso de España, todo eso estaba ahí. Todo eso. En Venezuela, en Caracas, también hubo una reacción antibolivariana, porque eso lo aprovecharon aquí, Miguel Peña, Páez, todo esto para hacer la separación de la República de Venezuela. ¿Qué pasa? Que recordemos que Antonio Locadio fue Simoncito que le puso un cargo y él estaba por allá jalándole bolas y vaina. Bueno, cuando la reacción antibolivariana, para específicamente en el 25 y 26 de noviembre de 1829, hubo una asamblea en el Templo de San Francisco en donde lo increparon la otra vez, pero ahí se estaba gritando viva Venezuela, viva Páez, muera Bolívar.
¿Y él qué hacía ahí? Si él no era bolivariano, pues. Él era nada más y nada menos que el secretario de la asamblea. Ah, no joda. O sea, ya cuántas veces cambió de bando en esta vaina. O Le sea, dio un cosas se han William Ojeda, brincado. ¿no? Ismael García y él. Ajá. Entonces, bueno, ahí resulta que recordemos que en estas asambleas y en estas reacciones en Venezuela se proscribe a Bolívar, o sea, se dice que mira, y si lo ven por ahí, mátenlo. O sea, y él no dijo ni pío. Y Él no dijo él, como que, no, sí, coño, pero ese claro, era mi él, jefe. no, él, claro, no, claro que sí, hay que matarlo. Entonces, bueno, Coño. Por eso les digo, es, no anden con jalabolas, esos son los traidores de siempre. sí, este salto de talanquera, Javier, a él le vale mantener un cargo en la Nueva República, que se funda, bueno, con Páez a la cabeza. Entonces al hombre lo hacen oficial mayor de la Secretaría de Policía. El director de esa institución era Miguel Peña. Y Miguel Peña, el año siguiente, se va al Congreso Constituyente y no sale más de Valencia y queda él como nuevo secretario de Policía. Ah, o sea, él supo ponerse donde había. Tuvo en los dos gobiernos, que uno radical al otro, porque de pronto él estaba puesto por Bolívar y de pronto hubo una reacción en donde lo odiaban y él también, yo lo odio. Y bueno, mantuvo su trabajo, mantuvo su chamba aquí. Y ahí estuvo en ese cargo hasta el gobierno de José María Vargas. Ok, ¿por qué? Bueno, en el gobierno de José María Vargas lo hacen secretario de Estado. O sea, el carajo lo ascienden más todavía. Ascendió. Claro, pero el tipo tiene el cargo hasta la revolución de las reformas, porque el guavinió. Ah, no, tiene muchísimo sentido. Dijo empezó a gabinear porque obviamente son los militares que estaban todos influidos por Mariño y como estamos ya, él era amigo de Mariño y a la hora de las chiquitas, de las definiciones, de decir con quién estás tú, él seguramente dijo como que no, yo voy al baño. Es como que, mano, ¿estás con el gobierno del que te dieron un cargo o estás con el amigo tuyo? Y como él es experto en esconderse, en no estar en la foto, entonces eso se vio como que ya va, pero ¿estaba o no estaba? No le fiel entonces Exactamente. al carajo con él. Exactamente. Aquí es donde aparece, que, como hemos visto que él sabe mucho de esto, de huir y todo el asunto. Es cuando tenemos al Antonio Leocadio Guzmán, agricultor. ¿Agricultor por qué? Bueno, porque tú sabes que él quiere hacer política, agremiarse, buscar apoyos en los gremios, en la gente a la que él, no sé, le hablaba. Tú sabes que a él le gustaba vivir de sus amigos también. Entonces, lo tenemos en 1838 fundando la Sociedad de Agricultores, que era una sociedad, un conglomerado ahí que representaba los intereses de los agricultores de nuestro país. Ajá, pero él no había sembrado nada. O sea, ese carajo no sembró ni una yuca, ni una escarabata, un germinador. ¿Qué va a estar sabiendo de una sociedad de agricultores? O sea, ¿con qué derecho él hace eso? Bueno, pero mejor aún es, ¿quiénes eran los agricultores? O sea, por lo menos había gente ahí que supiera labrar la tierra. A ver, Háblame ahí. te voy Una lista. te voy a mencionar un agricultor aquí a ver qué te parece. Anacleto Clemente. Era, Alfredo Clemente, el coño madre, ha sembrado su vida aparte de discordias en Bolívar y en su mamá. Por favor, el coño de su madre, Angelito Clemente. otro más de la Sociedad de Agricultores, Francisco Rodríguez del Toro, El marqués. el Marqués, por supuesto. Pero si los nobles no, los nobles les da caligó agarrar escartilla y pala. Que va a ser agricultor. Por acá tenemos también a Mariano Montilla, el de Nada más que será muchas cosas, pero agricultor no es. José Laurencio O sea, Silva. salía a pelear, pero de sembrar vainas no hay registro. Bueno, entonces, bueno, esa era la Sociedad de Agricultores, que eran obviamente los tipos que quedaron dueños de las tierras que habían en el país o que se le quitaron a los realistas luego de la guerra. Y bueno, en ellos buscaba, obviamente, Antonio Leocadio Guzmán un financiamiento, una vaina, un interés para sus actividades, pues. Y también para hacer política. Ah, no, obviamente es para la demagogia, porque, o sea, una vaina donde quizás hay agricultores y ninguno de ellos es agricultor, esa es una vaina demagógica, o sea, eso es como los sindicatos, o sea, formar los sindicatos para trabajar, no para defender los derechos de los demás. Exactamente. En 1840 ocurre, es cuando sale la primera edición del Venezolano, de su periódico más famoso. El diario que él escribe, claro. Esto es una cosa, con esto él rompe con el Venezolano. El Venezolano se convirtió en el periódico de moda, en el periódico que todo el mundo leía.
porque Antonio Locadio Guzmán tenía un estilo ahí incendiario de decir las vainas, se la aprendía a todo el mundo, además que empezó a remover esos odios que estaban ahí debajo en el asunto de quiénes eran las clases dominantes en ese momento, que eran, bueno, los jefes de la independencia que dijeron como que, bueno, si yo liberé esto, esto es mío y yo tengo que mandar. Mientras que había una sociedad, unos civiles, un asunto que no podían aspirar a más nada. Entonces, él empezó a revolver esto desde el venezolano. Pero digo que él rompe porque en un país donde la mayoría de la gente no sabe leer y escribir, esta gente tenía un mecanismo que era que el venezolano salía todos los lunes y tenían gente que lo leía en voz alta para los demás. Ah, como pregoneros. Ajá, en la esquina, un tipo, pum, leyendo. Y en cada ciudad principal del país había un tipo que te leía el venezolano en una esquina. Ah, como para que el que no sepa leer, igual agarre las ideas, las vainas. Y así se empezaron a correr todas las ideas que, digamos, que él llamó liberales en ese momento, que él empezó a meter a través del venezolano. Fíjate que eso fue en el año 40. En el 41 nada más tenían 2 imprentas, una en Caracas y una en La Guaira. Pero en el 42, 1842, ya tenían 30 imprentas en todo el país. Diablo, pero un crecimiento bien intenso. Los tipos rompieron con el venezolano y bueno, desde ahí se convirtió, eso era un órgano del llamado Partido Liberal, básicamente. Ahí se llevaban todas esas luchas. Pero tú sabes que en el 42 ocurrió también algo interesante, Javier, que fue que llegaron los restos de Bolívar. Ah, de su jefecito, al cual primero amaba y después se puso a decir muerta a Bolívar. ¿Y ahora Sí. qué dice? Que era su amiguísimo, su amiguete. Bueno, tú sabes que dieron discursos y ahí estuvo él dando su discurso. Y es muy interesante porque es Antonio Locadio Guzmán el que inventa o el primero en llamar a Bolívar el padre de la patria. ¿What? O sea, él lo llamó como Arbey Angulo. Como Arbey Angulo Rivas, así mismo. Es Antonio Locadio Guzmán, después que dijo que lo odiaba y que muera Bolívar y que era secretario de esas asambleas, es él que escribe que sí, el padre de la patria. Y bueno, se pegó, porque hasta hoy se habla del padre de la patria, un invento de Antonio Locadio Guzmán en su intenso imaginario demagogo. Dios mío. O sea, ese es el origen del mal, digamos. Qué Exactamente. increíble. Este tipo no dejó de meterse en peo, para nada. Aquí hay una anécdota también interesante de 1843, Javier, porque él comenzó a decir en el periódico que el Banco Nacional, que era el principal acreedor de los agricultores, que recuerda que él es un agricultor, Supuesto. no pagaba impuestos al municipio y además le achacó a la institución todos los males de la nación, que era, y que el culpable de todo era el dueño del banco, que era un tipo llamado Juan Galindo Pérez. Este tipo, Juan Galindo Pérez, lo denuncia y lo lleva a juicio con el apoyo de los conservadores que eran amigos de él y le tenían arrechera a Antonio Locadio. Antonio Locadio fue a la denuncia y dijo, mira, no, eso no lo escribí yo, eso lo escribió este señor llamado Ramón Villalobos. O sea, le echó el muerto a un huevón que trabajaba ahí en la imprenta. Bueno, pero... Entonces, le echaron el huevón muerto, pero en el tribunal concluyen que sí lo escribió Locadio porque hicieron unas pruebas comparando con otros escritos y tal. Y se acordó para juzgarle directamente el día 9 de febrero de 1943. ¿Qué hizo Antonio Locadio? Desde el venezolano mandó y convocó a la gente al sitio, al tribunal. O sea, él se llevó un pocote de autobuses para allá para su juicio y no lo juzgaron por la presión de la gente. Ah, carajo. Entonces, bueno. O sea, el carajo llevó sus círculos y ellos le hicieron como esto. Exactamente, y que no, tal, con Antonio Locadio no y tal. Entonces, aquí el gobierno se da cuenta de que mierda, pero este tipo se tiene un poder de convocatoria. Él lo que hizo fue escribir en ese periódico, lléguense que este día me van a echar una vaina aquí, me van a sentenciar. Entonces, y la gente fue. Claro, entonces, ¿qué hicieron? Una estrategia que era, al parecer eso era efectivo antes, de alguna manera, yo no sé, que era, Javier, que
coño, este tipo jode mucho, vamos a ponerlo de nuestro lado. Y eso fue lo que hicieron. Yo tampoco tengo idea. Al tipo, bueno, empezó todo en el asunto con el Partido Liberal, con los movimientos de la política y tal, y él en 1845 se hace diputado, lo hacen diputado provincial y presidente de la Comisión de Alumbrados y Obras Públicas de Caracas. Diablo, casi cobrando que doble, triple. Ah, bueno, el tipo, ajá, entró como con esa diputación y bueno, le dieron esa comisión que se conoce una obra suya bajo ese cargo, que es algo que se llamó el Puente de la Trinidad. Ah, ese es por ahí, por el Panteón. Exactamente, eso es hoy el Boulevard Panteón y se supone que está en ese punto en donde se cruza ya directamente a la plaza allí sí, en la plaza del Panteón, exactamente. Ese tramo. Eso lo mandó, bueno, fue hecho bajo la gestión de Antonio Locadio Guzmán. Eso cuando fue un puente, pues que antes de construirse también el Boulevard Panteón, queda como un resto allí de ese asunto. Pero bueno, fue una obra del tipo, o de su mente, de su gestión. Esto es el año 45. En el 46 hay elecciones y él es famosísimo. Ah, porque se lanza, sí, que se lanza a presidente. O sea, que pasar de concejal a presidente, porque sí. Claro, y bueno, y él tenía su poder de convocatoria. Tanto es que en este contexto es que se da el famoso peo que comentamos en el episodio de Mariño, en donde se van a reunir en La Victoria Antonio Locadio Guzmán y Páez porque querían buscar un entendimiento, según Mariño. Ah, sí, que la cosa terminaba porque Guzmán salió con 3 tipos y poco a poco se le fueron yendo más locos y vainas, hasta que de repente cuando llega al sitio, están un poco salvajes. Y bueno, mataron gente en muchos pueblos en nombre de Antonio Locadio Guzmán y el Partido Liberal. Se robaron, hicieron saqueos de todo. Y entonces esto resulta un desastre y Páez queda como que, Mariño, para esto me invitaste. Y ustedes me montaron una olla, yo venía de buena fe. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Antonio Locadio Guzmán aquí? Bueno. Se pira. Exacto, lo mejor que él sabe hacer y que ha hecho desde que empezamos aquí a comentar eso. Se va a mano, pero guilladito, se va oculto por la sombrita. A ese hombre no se le ve al llegar a Caracas, al punto que en esos acontecimientos estuvo preso Francisco Rangel, Zamora, todos esos jefes que estuvieron ahí haciendo toda esa fechoría, fueron presos en ese momento. Locadio no, Locadio se escapó. El tipo se va y se le emite una orden de captura en Caracas. La emite su archienemigo, Juan Vicente González, que ellos se vivían matando en sus periódicos. Bueno. Ah, vivían haciendo batallas de rap. Sí. Entonces, una noche, Juan Vicente González recibe una denuncia que le dicen que cerca de la esquina Colón hay una casa de unas mujeres llamadas Las Santanas, en donde concurren personas sospechosas de conspirar contra la República y que además ahí se esconde Antonio Locadio Guzmán. Ah, estaba en un puticlub. Ajá, él dice, mira, ahí está ese tipo. Y lo van a buscar. Unos efectivos, unos soldados, una vaina, vamos para allá, registran esa casa, nada. Amagan hacen como que se van para ver si el tipo, no, nada. Empieza un soldado a revisar bien, va a la cocina y ve que hay una tierra movida. Empiezan a mover los corotos que hay ahí, todo el asunto, mueven la tierra y detrás del fogón de la casa estaba Antonio Locadio Guzmán en un hueco. Ah, estaban compartiendo secretos. Sí, vale, tenía un hueco por ahí para esconderse y bueno, ahí lo capturaron, lo capturan y lo acusan de conspirar contra la nación, contra el gobierno y de querer tomar el poder por la fuerza en La Victoria. Ok. Y los esenciaron. Bueno, aquí una cosa interesante que vale la pena mencionar. Él lo hacen preso en marzo de 1847. Su defensa, ¿vale? Su defensa tuvo buenardo. El tipo dice, ven acá, a mí me están acusando aquí de conspirador. Se supone que si yo estoy en una conspiración, yo tengo que estar conspirando con gente. ¿Por qué yo soy el único preso entonces? ¿Dónde está la gente con la que yo estaba conspirando? Diablo, líder. Eso está profundo. Entonces dice, si esto es así, entonces o no hay ninguna conspiración o no hay justicia. ¡Guau! Y la gente quedó como que, diablo. Frases del Joker. Exactamente. Entonces, bueno, él se le iba a sentenciar a muerte. Su sentencia era muerte. Ya eso estaba decidido. Pero llega
cuando están, esos fueron meses de juicio, y llega el gobierno de José Tadeo Monagas. Y entonces este tipo le conmuta la pena. Ah, sí, estoy chequeando aquí que, o sea, Monagas rompía primero con Páez y y ya en el poder el tipo dice como que, oye, pero este Guzmán tiene como buenas ideas, vamos a hacer que salga libre por lo menos. Exacto, él dice, ese peo de ese tipo no es conmigo. Era con Páez, vamos a conmutarle la pena a ese hombre. Le dan exilio, lo condenan al exilio perpetuo. Lo llevan el 12 de junio de 1847, parte rumbo a Curazao. Ok. Que aquí el tipo se lanza su famosa frase también de cuánto durará la perpetuidad en este país. Ah, Se, sí, se- muy se repetida esa frase y sí, aplicable muy a la Venezuela actual. exactamente. Entonces, bueno, el tipo Manao llega a Curazao, 1847, exiliado, escapa de la muerte, básicamente, escapa de una pena de muerte, pero es un tipo muy famoso, el tipo más famoso del país en ese momento, el tipo del venezolano, el tipo al que concurre la gente a defenderlo y vaina, que le pagan la multa. En 1848, en enero, unos meses después del irse, empiezan a escribirle los amigos del Partido Liberal hablando de los rumores de una amnistía. Porque bueno, eso que tú dijiste de Monaga, es como que, bueno, pero ese tipo tiene como unas buenas ideas ahí. Ah, y lo amnistiaron entonces. Había un rumor de la amnistía. En febrero le escriben diciéndole, Antonio Locadio, regrésate, que ya todo está listo para que usted se regrese. Monaga está con los... Le dijeron, pero eso se arregló. Le dijeron Venezuela se arregló y le dijeron y Monaga está con los liberales. Entonces, ya véngase que el jefe de los liberales es usted. O sea, el que está aquí puesto para ser presidente es usted. En febrero, no se llegó. Incluso hay una carta en donde uno de sus amigos liberales, Manuel Larrazábal, le dice que usted se va a suicidar políticamente si no regresa de inmediato. Porque la gente lo estaba pidiendo. Está corriendo su nombre en las calles. Las mujeres se Él no, enojan, los niños sonríen, todo eso. exactamente, pero tú sabes que el tipo no regresó, Javier. Él no regresó porque él ya había negociado con Monagas, él estaba en otra. Monagas lo hizo cónsul en Curazao. Ah, ok. Te estaba sirviendo de una vez. El tipo ya estaba, entonces mientras los amigos del partido, coño, Locadio, vente que vamos a hacer esta vaina y esta vaina, ya el tipo le había jugado él solo. Entonces, no solo lo hacen cónsul de Curazao, sino que el bicho va a Caracas, Caleta. Clandestinamente. Claro, de forma clandestina. Y bueno, así es como, digamos, se lubrica su regreso al país. Porque él vuelve formalmente en octubre de 1848 como ministro. Sí, de Interior y Justicia, según entiendo. Primero ahí. Aunque más adelante, conforme continúa la deriva liberal de los Monagas, al tipo lo hacen vicepresidente. O sea, el carajo ya estaba montadísimo y le decía, después de esto, solo queda ahora la silla presidencial de esta vaina. O sea, ahora sí soy yo. Ahora me toca a mí, así Pero, mismo. lamentablemente, ese no era el plan de José de Monagas. Él decía como que, ajá, sí, después se dice presidente, pero el poder verdadero no se va de nuestras manos llenas de frituras de empanadas. Y bueno, el que estaba todo emocionado porque iba a ser candidato, resulta que cuando van las elecciones del año 1951 a celebrarse, José Tadeo Monagas lanza a José Gregorio Monagas, que obviamente le ganó por paliza 203 votos a 65. O sea, Exactamente. así Sabemos que ya. por cierto que en el gobierno de Monagas, de José Gregorio, es donde hacen la abolición de la esclavitud. Claro, tremendo beta, es verdad. Claro, ¿Y qué tiene que que la, ver esto con el tema? bueno, que la abolición de la esclavitud era una de las cosas que proclamaba el Partido Liberal y Correcto. Antonio Locadio Guzmán también. Pero cuando se hace la abolición de la esclavitud, empiezan a quejarse los dueños de esclavos, como que, bueno, ajá, y los reales que yo gasté en esos negros, ¿quién me lo va a pagar? ¿Ah? ¿Cómo va a ser? Y bueno, empezó la gente a ir a cobrar por sus negros. Y bueno, Antonio Leocadio Guzmán tenía como 3. Y él fue y que bueno, ¿y a mí quién me paga estos negros? Pues, bueno, pero tú no querías que volviera la esclavitud. No, pero es que de verdad, el propio hipócrita, la propia veleta. O sea, ¿cómo vas a tener y que esclavos siendo liberal proponiendo la abolición de la esclavitud? O sea, primero, tú quieres que los esclavos
que no seas más esclavo, ¿qué te cuesta liberar primero a tus propios esclavos, pana? Ah, no, tú quieres que No, los bueno. libere alguien más. Y no, y fue y a cobrar su dinero. Pero esta no sería la única historia de Leocadio Guzmán metiendo las manos en algo que se vea chimbo, en algo turbio que tenga que ver con plata. Ay, no, ahora quién robó. Bueno, tú sabes que está por ahí el cuento del $1.000.000 que le regaló el Congreso de Perú a Bolívar cuando, bueno, después de liberar Perú. Ok. Bolívar libera Perú, le dan los títulos, usted libertador de no sé qué, el más bello, el presidente más chiquito y más lindo, todo eso es usted. Además, le regalamos la espada de Bolívar, la espada que regalan aquí pila. Y le regalamos esta espada con estas incrustaciones de oro y no sé qué vaina. Y además le regalamos este $1.000.000. Que $1.000.000, eso era un poco real. Eso hay que pegarte el quino. La loto, ok. Entonces Bolívar dice, mira, yo te acepto los títulos, te acepto la espada, pero los reales no. El Congreso insiste, Bolívar no, y el Congreso dice, bueno, entonces se lo vamos a donar a su ciudad natal. A Caracas, claro. Esos reales quedan ahí, mano. Ah, nadie los reclamó. Antonio, nadie los reclamó hasta el año 1852, cuando Antonio Leocadio Guzmán encuentra esos archivos en la Municipalidad de Caracas. Ok. Y dice, mira, pero aquí hay unos reales que le pueden, que le pueden entrar a la municipalidad, que nos pueden entrar para acá. El tipo va a Perú con la idea y que, mira, yo voy a regresar esto a pedir esto para la municipalidad. El tipo va a Perú, adelanta la diligencia, empieza lo de pedir los reales. Mira, sí, ustedes aquí le tienen unos reales a Simón Bolívar que después fueron para Caracas y tal. Se entera de cómo es la vaina, se regresa, le pide a la municipalidad que lo haga ministro plenipotenciario, pero además, como él siempre hace una de más, va y habla con los Bolívar. María Antonia ya estaba muerta y quedaba vivo que si Anacleto, quedaban vivos, bueno, los Bolívar que quedaban vivos, habla con ellos y que mira, yo voy a ser su representante para ir a pedir esos reales, plomo. Entonces él fue a jugar para la municipalidad y a jugar para los Bolívar. Dentro de lo que él ganara más, él daba el dinero. Se va a Lima, empiezan con las gestiones y después él regresa y los reales, no. ¿Cuáles? No sé, bueno, ¿cuáles reales tú me estás hablando? ¿Qué dicen los historiadores? Por ejemplo, Restrepo, Groot, también hay Agüero, Ribagüero escribió sus memorias. Claro, José la Ribagüero. Ribagüero escribió sus memorias y él dice explícitamente que para allá fue este tipo, Antonio Leocadio Guzmán, cuadró con el presidente Echenique, le dejó la mitad de los reales al presidente Echenique y este le dio el bonus de la deuda peruana. Y él se fue con los bonos de la deuda. Y allá con varios reales le dio un poquito de real a los Bolívar y dijo, mira, esto fue lo que pudimos rescatar. Y se quedó con el resto. Entonces, imagínate este tipo que fue con unos reales que le regalaron a Simón Bolívar por liberar Perú. Sobornando todo para... Y obviamente fue para quedar bien con esta gente. O sea, más arriba. E incluso otras versiones dicen que el carajo para hacerlos efectivos fue pagando comisiones en el camino, vendiendo los bonos de la deuda peruana. Y por eso llegó menos del 50% del dinero. Ah, no, pero de verdad, una joyita. O sea, haciendo una de estilo de Sea. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, esto 1852, por ahí viene el coco llamado la Guerra Federal, está por ahí la víspera del asunto, que él mismo viene alimentando a través del periódico. Lo acusan de conspirador otra vez, el gobierno, y lo exilian. Que lo era. Y precisamente, según claro. Que el carajo lo mandan primero a las Antillas, o sea, estuvo por ahí, que por Curazao, Aruba, o sea, estuvo con Antonio Guzmán Blanco, todo eso. Pero también pasa que el carajo va a Nueva Granada, se va a la actual Colombia. O sea, mientras su hijo resolvía los betas allá, él se fue a Nueva Granada y fundó un periódico. Que, bueno, tampoco es muy original en los nombres, porque fundó El Colombiano, que era básicamente el venezolano, pero en Colombia. O sea, que... Ajá. Qué original, como acabo de decir. Y aquí era lo mismo, o sea, un órgano dedicado al tema liberal, o sea, hablar de que el liberalismo es lo máximo, de que reconstruir Gran Colombia, o sea,
una locura dentro bueno, tampoco es que un tipo muy normal, pero bueno, se puso a hablar ahí. Pero esto en Colombia causó tensión porque, o sea, el liberalismo estaba muy de moda allá, los liberales estaban montados y bueno, los liberales colombianos se fueron acercando a él y lo agarraron ahí como uno de los suyos. Sí mismo, incluso él aparece como redactor o firmante de la Constitución colombiana de Es 1863. correcto, el tipo fue nada más y nada menos que diputado suplente por el departamento del Cauca, a la llamada Convención de Río Negro. Y como representante de esa vaina, o sea, el carajo tiene por ahí su firma, su vaina, o sea, vino, digamos, a ser profeta lejos de su tierra. O sea, cruzando un Sí. poco y ahí lo viene como que, oye, pero qué bueno esto, o sea, una demostración más de lo loca que es la política colombiana eternamente. De alguna forma, Antonio Locadio, bueno, viene llevando, mira, palo por ahí, tal, fue a cobrar sus reales, estaba ahí, estaba rajuñando de donde pudiera rajuñar. Y bueno, le sonríe la suerte, además, le sonríe la historia, porque es su hijo el que viene a ser el nuevo caudillo, el que no va a ser el nuevo papaupa de Venezuela. Claro. Entonces, ya con el hijo en el poder ocurren cosas como en 1873 que expiden un decreto en donde se le declara al ciudadano Antonio Leocadio Guzmán ilustre prócer de la independencia sudamericana. Ya va, ya va. Ilustre prócer de la independencia sudamericana. Pero él no Así estuvo, mismo, ilustre. él no estuvo toda la independencia, toda la guerra en España y que estudiando. Bueno, fíjate, ilustre prócer de independencia sudamericana, con antigüedad desde el 9 de diciembre de 1824. ¿Ah? Pero si ya hace tiempo estaba independiente de Venezuela, o sea, ¿qué pasó ahí, vale? O sea, le están dando No, bueno, él liberó Perú, pues, para ellos. le están dando el título, Él es Sucre. el título de rey de Escocia de Idi Amin, una vaina así. Exactamente. Entonces empezaron a ocurrir cosas como esta. Antonio Locadio, si bien no estaba dentro del círculo directo de los liberales de Antonio Guzmán Blanco, bueno, él era el papá del tipo, pues, y bueno, tenía su trato ahí preferencial. Por ejemplo, otro dato más ahí sobre Antonio Locadio. En julio, el 5 de julio de 1883, Guzmán Blanco le erige una estatua, el tipo vivo. Estatua de su papá, porque sí. Una estatua de Antonio Locadio Guzmán en la Plaza San Jacinto, en Caracas. Y desde entonces esa plaza comenzó a llamarse, o empezó a llamarse desde esa estatua, la Plaza El Venezolano, en honor a su periódico. ¿Cómo? O sea, es el venezolano porque es en tributo a que allí había un monstruo de Guzmán que era el director del diario El Venezolano. Y por eso es que la plaza es el venezolano. Exactamente. Chamo, ya Eso es se llama así. Elmer. Mano, yo trabajé un Un tiempo. chayanazo. Yo trabajé un tiempo cerca de esa plaza y no tenía idea de nada de esto. O sea, me dejaste totalmente Sí. sorprendido. Y Yo también me desplacé mucho por ahí y bueno, fíjate que es por Antonio Locadio. Y bueno, es una plaza que obviamente con origen tan infame, por eso es que hoy vemos que tiene allí un objeto fálico rojo y negro simbolizando. sin ningún tipo de sentido. Claro, como tampoco tenía sentido hacer una estatua a lo que de Guzmán. Exactamente. Entonces, bueno, sí, crean la Plaza del Venezolano. Antes era San Jacinto, pero va a ser la del venezolano, bueno, por él. Y muere el año siguiente, en 1884. Que, por cierto, lo llevan al Panteón. Claro, porque como tú has comentado antes, Guzmán Blanco creó el Panteón Nacional como una especie de cementerio personal de él. O sea, él quería ahí tener a todos sus panas, a toda su gente, a toda la gente que le caía bien. O sea, esa vaina de ser como una cosa para honrar venezolanos ilustres, eso no, eso era una excusa. Quería tener eso como su propia cripta. Exactamente. Entonces, bueno, así muere Antonio Locadio Guzmán. Esa es la que hay. Él es un hombre que formó parte, moldeó la opinión pública, movió masas, generó problemas, disturbios, conspiró muchas veces y tenía una habilidad increíble para irse, para huir antes de que él te metió directamente dentro de un perro. Claro. Y sobre todo, o sea, una capacidad de comunicación que
lo hacía, digamos, ser un estafador político en tiempos en los que esto no se veía. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Que un día te decía a Bolívar, esa constitución está buenísima. A otro día decía en Caracas, no, ese Bolívar está medio loco. O sea, un charlero. O sea, un falsario, un prostibulario. Y el otro día le preguntaban, mira, ¿cómo fue eso que tú dijiste que Bolívar estaba loco? No, 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 eso no fue lo que yo dije. Pero ¿y esto que escribiste aquí en el Oye, diario? O sea, mano, yo leo el no, periódico. vale. Entonces, bueno, Antonio Locadio de verdad es un personaje que todas estas cosas, o sea, fíjate que este episodio va largo y todo porque este es un tipo que incluso se podía hablar más porque en sus artículos en la prensa, estos peos como con los de Cecilio Acosta, hay decenas de controversias que él levantó y decenas de vainas que escribió de gente que eso se podría sacar, pero bueno, es otro cuento más. Sí, pero a la gente que escucha este programa, si le gustó este episodio, le queda por hacer lo siguiente. Si están en YouTube, el canal de Daniela Farías Presenta, pueden darle like a esto, un pulgar arriba, porque eso se agradece y se vacila. Si están en las otras plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e iVoox, bien pueden compartirlo para que más gente lo vacile y lo coree. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? Bueno, dejen su pregunta, eso, para el Chayán se llama Elmer. También recuerden que poniendo el corito histórico en Google puedes encontrar decenas de plataformas donde escucharnos y que si quieres saber si nosotros estamos inventando alguna vaina o si quieres abundar más sobre la información, puedes encontrar todas las fuentes que utilizamos en la descripción del video de YouTube. Eso es correcto, así es, así es, así es, porque todo aquí está sustentado, nada es inventado. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre Antonio Locadio Guzmán. Me quité ya.